Estamos con el doctor Tomás de Camino. Don Tomás se gradúa en biología aquí en la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en ciencias de la computación del Tecnológico en nuestro país y un doctorado en biología matemática de la Universidad de Alberta en Canadá. Antes de comenzar con el doctor de Camino, vamos a ver la página que aquí la tenemos. Esta es la página de don Tomás de Camino. Tomás de Camino, aquí la podemos ver toda abajo. La pongo porque verdaderamente la recomiendo para que usted pueda analizar en detalle los estudios que ha hecho don Tomás. Don Tomás, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Ignacio, por la invitación. Don Tomás, tal vez comenzar con un dato que estaba viendo. Ahora vamos a analizar algunos de los gráficos que están en su página. Pero usted mantiene que ante esta situación no hay ni caminos fáciles ni soluciones únicas, que es un problema tanto médico como de dinámica de la población. Correcto, lo que pasa es que como hemos vivido otro tipo de pandemias, pero nunca han llegado a los niveles a los que ha ocurrido COVID. Entonces nunca hemos experimentado, yo creo que en el mundo, una epidemia de esta índole, y mucho menos en Costa Rica. Este fenómeno epidémico son extremadamente complejos. Las olas aparecen por múltiples razones, tanto porque existe una carga viral en la población muy alta, como por situaciones particulares de brotes, por movimiento de personas, por muchas razones, lo cual hace extremadamente difícil poder simplemente decir, es que se aplica A y va a suceder B. No, a veces se aplica A, sucede B, pero de repente se aplica otra vez y resulta que ya no sucede B, que es como el caso, por ejemplo, de las restricciones vehiculares, que el año pasado nosotros hicimos un estudio con mi colega el doctor Núñez, donde se ve evidencia de que las restricciones vehiculares, la mascarilla, tuvieron un efecto importante en la mitigación de la epidemia, pero este año, debido a la cantidad de infectados, que es superior al año pasado, ya esas medidas parecen no tener el mismo efecto, a la misma vez que las personas ya tampoco necesitan operar alrededor de las medidas, y ya no es que simplemente dejan de moverse cuando los automóviles dejan de moverse, sino que las personas continúan moviéndose. Con esto quiere decir es que no hay nunca como una pastilla, como un remedio único que se aplica y todo se soluciona inmediatamente. Por eso hay que tener un análisis muy estricto, muy profundo, muy detallado, instante a instante, para saber exactamente cuál es la mejor medida que se puede aplicar y hacer por lo menos garantizar la máxima efectividad cuando se aplican las medidas. Don Tomás, cuando le escucho sobre el comportamiento totalmente errático, a veces impredecible de la pandemia, recuerdo lo que me han comentado varios médicos, ya no en el caso a nivel del país, sino que en los casos concretos de cada paciente. Los síntomas son impredecibles, hay jóvenes, chicos con una excelente condición física que se les complica totalmente la enfermedad, y otras personas inclusive con factores de riesgo que la sobrellevan con mucha tranquilidad. Bueno, esa es una de las cosas que COVID ha parecido y que nos ha dejado bastante confundidos, ¿verdad? Y yo agregaría a eso, porque yo no soy médico, entonces prefiero no hablar de la parte clínica, pero sí la parte epidemiológica, de que tiene un periodo presintomático, que quiere decir que uno tiene COVID, pero no manifiesta ningún síntoma. Pasa un periodo de entre 5 a 7 días para que uno manifieste síntomas, y en ese periodo anterior, que se llama presintomático, uno es infectivo, es decir, uno está infectando a las personas. Y ese es uno de los problemas más grandes de COVID, que al final, cuando yo percibo, cuando se recibe, sobre todo aquí en Costa Rica, cuando se le aplica a alguien una prueba, un test de PCR, es porque ya tiene los síntomas que se manifiestan. Es decir, ya estuvo infectando a otras personas antes de que se le aplicara incluso el PCR. Y esa es una de las grandes dificultades, además de lo que usted menciona, don Ignacio, de que no sabemos exactamente qué tipo de efectos va a tener en qué tipo de personas. Entonces es difícil simplemente separar grupos vulnerables así a la ligera, porque cada vez que COVID avanza, también vamos encontrando situaciones que no nos anticipábamos antes y que tenemos entonces que resolver. Don Tomás, vamos a ver uno de los gráficos que está en su página para que usted nos lo explique. Aquí lo tenemos, es sobre hospitalizados.
Correcto. Este es uno de los gráficos que yo creo y le digo a la población que no siga los casos nuevos, siga la información de hospitalizados, porque la vulnerabilidad de nuestro sistema se manifiesta cuando se satura nuestro sistema médico, nuestras hospitalizaciones. Es decir, se hace una catástrofe mayor cuando nuestro sistema hospitalario está colapsado. Aquí muestro, si ustedes ven la primera antes de marzo, ¿verdad? Ven esa que parece joroba de un camello. Eso fue en realidad la primera fuerte ola. Digamos que lo que ocurrió en marzo fue una ola muy pequeña. La primera ola fuerte fue en realidad la que ocurrió a finales de junio, julio, que llegó hasta septiembre. Y ustedes ven en este gráfico aquí. Vean que llegamos solamente a 600, máximo 600 y tantos hospitalizados. Pero vean ustedes ya a partir de más o menos inicios de marzo, ¿verdad? Que es donde ven un valle que de repente empieza a subir fuertemente. Vean la fuerza de esta ola epidémica. Es decir, en muy poco tiempo rellenó nuestros hospitales de una manera muy superior, más del doble de lo que había ocurrido el año pasado. Y ahí marco donde está el umbral de UCI, que es muy importante destacar, porque en el momento que se satura las UCI genera un problema adicional a la hora de recibir o mover nuevos pacientes. Y ya estamos más cerca de un colapso que sería bastante trágico, que hay que evitar a toda costa. En todas las hospitalizaciones es algo de lo que tenemos que controlar. Es decir, cualquier medida que apliquemos, lo que tiene que mirar es a reducir el número de hospitalizaciones y mantenerlo por bajo de un umbral predefinido por número de camas para garantizar de que podemos manejar la epidemia con las personas que tengan lamentablemente síntomas de moderados a fuertes, y de esa manera no asegurarnos que no se colapsa el sistema. Entonces, toda medida debe garantizar una reducción de las hospitalizaciones. Y los casos nuevos es algo que depende mucho de la forma en que testeamos a las personas sospechosas, pero las hospitalizaciones no. Es algo real, concreto, de lo cual tenemos nosotros que planificar o diseñar la aplicación de medidas y monitorear su efecto en las hospitalizaciones. Tenemos este segundo gráfico que es la evolución de los nuevos casos desde que se reportan los primeros el 6 de marzo del año pasado. Usted señala, doctor De Camino, que hay una diferencia cuantitativa y cualitativa considerable entre la primera ola que comienza en junio del año pasado y la que comienza en marzo del presente año. ¿A qué atribuye usted eso, don Tomás? Bueno, en ese gráfico ustedes ven el número de nuevos casos. Es importante también destacar que casi siempre vemos una curva suavizada. Ahí ven ustedes esa línea roja que sube y baja. Existe un fuerte efecto de fin de semana que le llamo yo. Las personas evitan ir a testearse el fin de semana y el sistema que procesa las muestras se retrasa también el fin de semana, lo que genera esas subes y bajas entre semana y fines de semana. Vean ustedes la primera joroba, que le diría yo, ¿verdad? Y vean cómo la primera joroba, como lo lento que creció, ¿verdad? Que tuvo su tiempo en crecimiento, no fue lento, no le fue rápido, pero comparado con ahora, vean cómo crece la cantidad de nuevos casos ahora esta ola de este año. Y vean ustedes que el comienzo, uno no dice que el comienzo está donde empieza a subir, no, es donde empieza a dejar de haber tan poquitos casos poco a poco, ¿verdad? Empieza a decrecer más lento, hasta que de repente vuelve a coger impulso. ¿Por qué se debe esto? Bueno, ahí pueden haber varias razones. Una de las que yo y Santiago encontramos haciendo un análisis de que se llama multirresolución de ondeletas es que el inicio del periodo escolar sí es consistente con un aumento en las hospitalizaciones. Entonces el inicio del periodo escolar es el 8 de febrero. Después de 7 días del inicio del periodo escolar, empieza a subir lo que nosotros llamamos velocidad de hospitalización, que está en alguno de los otros gráficos que está ahí, y es lo que hace, empieza a manifestarse que ya por ahí del 18 de marzo, ya era claro que venía una nueva ola epidémica manifestado en las hospitalizaciones. Por eso marco ahí el inicio del periodo escolar, porque no es la Semana Santa, en realidad la Semana Santa contribuyó, por supuesto, a una aceleración, digamos, en el aumento de casos, pero no es el único driver o lo que empujó una ola epidémica antes, y estacionalidad puede estar también relacionada a ese efecto. Don Tomás, obviamente, y usted lo ha dicho muy claramente, no se puede hablar de una sola causa de
una ola tan compleja y tan fuerte como esta. En lo que sí parecen coincidir ustedes es en que el inicio del curso lectivo sí fue un detonante importante. Sí, nosotros hicimos un análisis estadístico y nuestra evidencia es estadística, es decir, tenemos un 90% de confianza de que el inicio del periodo escolar está asociado al aumento de hospitalizaciones. Por eso nuestra recomendación en su momento es que se deberían suspender, pero de manera temporal, las clases. Pero no solo eso, en realidad nuestra sugerencia también es monitoreo fuerte, un testeo, un tamizado, como dice el ministerio, de las escuelas y colegios, para saber el nivel de infección, porque existe el contagio asintomático, que también es muy peligroso. ¿Por qué? Exacto. Porque es silencioso, ¿verdad? Está ahí, ese es el que está rondando en la población, que no vemos, que hace que de repente se levante otra vez una ola epidémica. Entonces se debió haber hecho un tamizado en escuelas y colegios antes de iniciar para poder asegurarnos de que no iba a generar una ola. Eso lamentablemente no se hizo. Ahora yo creo que antes de suspender las lecciones también se debe haber hecho un tamizado claro. En este periodo del mes se tiene que planear un tamizado cuando regresen los estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos que monitorear estrictamente, y un tamizado se refiere a que se testean personas al azar, indiferentemente si tienen o no han tenido síntomas en algún momento. Y eso permite saber cuál es esa proporción de personas asintomáticas, sobre todo en jóvenes, que tienen COVID, y determinar entonces la probabilidad de infección hacia personas adultas, hacia movimientos hacia las casas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso el inicio del periodo escolar, también hay que recordar, el año pasado fue una pandemia sin periodo escolar. Y este año es con periodo escolar. Claro. Difícilmente uno podría decir que el inicio de la actividad escolar no tiene efecto, porque no sería difícil de demostrar con lo que tuvimos el año pasado, porque no tuvimos esa situación el año pasado. Este año tenemos algo diferente, tenemos una ola cualitativa y cuantitativamente diferente, y tenemos un evento que es muy impactante, muy fuerte, muy grande, que también es muy diferente al año pasado, y ese es el inicio del periodo escolar. Entonces aquí son principios de cautela, ¿verdad? Aquí no hay nada que está escrito con sangre, ¿verdad? Que es definitivo, pero entonces sí se tiene que usar como principio de cautela, aparte de la actividad de movilidad asociada a la actividad escolar, que definitivamente muestra un aumento de un 10 o un 15% con solo que haya iniciado el periodo escolar. Voy a leer textualmente una afirmación suya. Leo textualmente: el inicio de la ola en la que estamos no inicia con la Semana Santa, ya como usted ha dicho, tiene sus inicios mucho antes. Y esto se observa directamente desde el aumento en hospitalizaciones en el mes de marzo. Y usted concluye: ya para finales de marzo se pudo haber levantado una alerta temprana, con el ánimo de hacer mejor las cosas en el futuro, porque esto no ha acabado. Sí podemos aquí señalar una crítica de que las autoridades sanitarias ante esta segunda ola actuaron con cierta tardanza, doctor. Totalmente. Incluso si lo comparamos al año pasado, cuando ya se empieza a detectar el inicio de una ola, las medidas se aplicaron 25 días después. Este año, cuando ya se detecta el inicio de una ola, las medidas se aplicaron 45 días después, ¿verdad? Ya con solo eso existe una inconsistencia en la aplicación de las medidas del año pasado y eso es por un lado. Lo otro es que el número de hospitalizaciones ya era considerablemente mayor de lo que vivimos el año pasado en el momento que empieza a iniciar el crecimiento en hospitalizaciones de marzo. Por tanto, debió haber sido una alerta suficiente para empezar a preparar el sistema para posibles medidas. Y las medidas no tienen que decidirse de un día para otro, se pueden decidir con semanas de anticipación. Se puede anticipar a la población, decir, se viene una ola epidémica, la estamos monitoreando, creemos que 1 o 2 semanas puede duplicarse o puede aumentarse en tal proporción, por tanto estamos empezando a diseñar medidas para aplicar. Y ya a finales de marzo, incluso nosotros a través de redes sociales, Santiago y yo, cuando lo vimos nos preocupamos bastante y alertamos en general en redes sociales que ya se estaba observando una ola epidémica. Eso fue el 28 de marzo. Ya se observaba algo preocupante en el aumento de hospitalizaciones, por tanto que era necesario
tener consideraciones para posibles medidas prontas, ¿verdad? Claro. Sin embargo, llegamos hasta el 3 de mayo para la aplicación de medidas. Esa es una crítica y que se entienda como una crítica porque aquí no estamos tratando de ganar. Esto no es un partido de fútbol. Así es. Que muchas analogías de partido de fútbol. Esto no es un partido de fútbol. Esto es una epidemia. Esto es una situación seria. Las críticas tienen que existir para, como dice usted, don Ignacio, para poder mejorar las acciones que se toman a futuro, porque de verdad estamos aprendiendo en el proceso de esta epidemia, no solo aquí en Costa Rica, sino en el mundo, pero el aprendizaje se hace no solamente cometiendo errores, sino corrigiéndolos, ¿verdad? Por supuesto. Y aprendiendo de los datos, sobre todo a medida que vienen los datos, hacer un análisis muy robusto con publicaciones. Y aquí llamo a las personas que cuando afirmamos algo tiene que haber una publicación de respaldo, aunque todavía no sea revisada por pares, porque eso tarda demasiado, por lo menos que exista un lugar, y por eso yo creé ese repositorio con Santiago. Tiene que haber un lugar donde las personas puedan consultar, refutar o criticar algunas de las afirmaciones que nosotros podemos estar detectando o haciendo, o recomendaciones que hacemos. Ojalá con la misma seriedad de los argumentos que ustedes utilizan para hacer esas observaciones. Doctor de Camino, usted mencionaba en esta ola, dentro de las causas, como bien lo decía, el ingreso al curso escolar, la falta de una alerta temprana, pero también quiero leer otro tema que usted señala. Y es que no tenemos información de asintomáticos porque los test se aplican cuando ya hay síntomas y no a personas asintomáticas, aunque pudieran ser sospechosas. Ya usted había adelantado un poco sobre eso, pero quería que ahondara más en ello. Y usted concluye, esto puede ser una de las razones del aumento considerable de casos a partir de marzo. Sí, una de las cosas que estamos valorando, Santiago y yo, y estamos haciendo algunos modelos matemáticos para tratar de demostrarlo, es que las enfermedades llegan a un estado que se llama endémico, es decir, empiezan a quedarse dentro de la población. Y ese estado endémico es muy probable que sea asintomático o con síntomas muy leves. Ese estado endémico va creciendo, se va acumulando. Imagínense que es como un embalse, como una represa, y nosotros estamos del lado donde no hay agua, y del otro lado está lleno de agua, y empieza a subir el nivel de ese embalse. Llega un momento que supera las paredes del embalse, y es ahí donde nosotros vemos una ola epidémica. Bueno, ese embalse que se llena son estos contagios que van ocurriendo en la población, que no los vemos porque no tenemos testeo activo. El Claro. Testeo activo quiere decir donde vamos a buscar nosotros dónde están las posibles infecciones, y de repente se supera un punto crítico y se levanta estas olas epidémicas, ¿verdad? Entonces yo me sospecho que podríamos andar entre 5 y 10 veces más infectados de COVID en la población, y una gran proporción de ellos probablemente que tuvieron síntomas extremadamente leves que uno dice, ¿será que tuve una gripe o qué fue lo que tuve? O cero síntomas, ¿verdad? Como son muchos de los jóvenes menores de 18 años que pueden haber tenido COVID, pueden haber infectado a otras personas y ni siquiera nos dimos cuenta. Claro. Y sabemos que el testeo es pasivo, es decir, las personas están llegando cuando tienen sus propias sospechas. En el centro de salud se le confirma, si sobrepasa un nivel de sintomatología, se le hace la prueba, y si no, se devuelve a la casa. En ese periodo está contagiando a personas, ¿verdad? Entonces los agarramos, es decir, los que detectamos nuevos casos ya son personas que han infectado a otras en la población, y aunque las aislemos en ese momento, ya pasó un periodo donde infectaron a otras, y eso genera que entonces exista esta población calladita, por decirlo de alguna manera, que está infectada, que se mueve, que puede usar mascarilla, que puede hacerlo, pero cuando son muchos, de repente superan un punto crítico y se levantan estas olas epidémicas. Y por eso las escuelas y colegios pudo haber sido esa mezcla adicional que se ocupaba para que se levantara otro brote, otra ola como la que estamos observando. Y eso tiene todas explicaciones mecanísticas y otros modelos matemáticos que se han hecho de enfermedades anteriores,
Además, que hay que considerar el fenómeno espacial. Yo lo que me sospecho y lo he confirmado con algunas personas de la caja es que se ha sincronizado el nivel de infección en todo el país. Es decir, ahora está más o menos igualmente distribuido la cantidad de personas infectadas en todo el país y no es solo regional. Eso genera también que venga como una ola más fuerte, ¿verdad? Es como que todas las olas se juntaron, todas las chiquititas se juntaron, generaron una gran ola y eso es lo que estamos observando en este momento. Hace aproximadamente unos 40, 45 días entrevisté aquí al doctor Luis Rosero Bixby y don Luis hablaba de que lo que venía no era una ola, era un tsunami. En ese momento algunos dijeron, está exagerando, pero hay otro, y sus proyecciones lamentablemente se cumplieron con esos casos, días de más de 3.000, pero también, y esto lo quiero asociar con algo que usted muy atinadamente decía, de que esta epidemia no es solamente un problema médico, sino que también de dinámica de la población. Decía don Luis Rosero que de seguir la situación, mayo iba a ser un mes, lamentablemente, en que se podían registrar aproximadamente 300 fallecimientos. Lamentablemente, doctor de Camino, pues el dato va a ser probablemente, ojalá no lo fuera así, pero pareciera que van a ser 500 o 600. Tengo este gráfico que está en su página que quisiera que nos comentara. La vamos a ver en pantalla en cuestión de segundos, que es el dato de lamentable y desgarrador de fallecimientos, doctor de Camino. Sí, vean, igual, como les digo, ustedes fíjense la doble joroba, ¿verdad? Parece un camello esto. Vean cómo se ve, ¿verdad? El año pasado, la ola del año pasado, que es esa parte donde están esas dos jorobas, y vean cómo se ve ahora, ¿verdad? Vean un periodo muy corto cómo aumentan los fallecimientos, llegando incluso a un máximo de casi 50, de 48 fallecidos en un día. Eso es realmente problemático porque los fallecimientos también es algo que nos manifiesta lo que está sucediendo a nivel de epidemia en la población y por eso hay que estar pendiente de este número porque además ni siquiera es una muerte más que debería ser aceptable, ¿verdad? No es ni una muerte que es aceptable, pero es la velocidad a la que van aumentando los fallecimientos. Y lamentablemente vemos desalojamiento en hospital, pero son camas desocupadas por fallecidos. Imagínense un día que 48 camas se desocupan, pero son 48 personas que fallecieron. Y eso, cuando llegamos a esos puntos, realmente debe ser una alarma suficiente y la alarma, como les digo, debe haberse visto antes porque los cambios epidémicos tienen tendencias de curva. Cuando yo ya veo una forma de curva que empieza a generarse, ya debería ser el momento oportuno para generar una alarma. Entonces, estoy de acuerdo con el doctor Rosero, efectivamente estamos en una ola, eso es un tsunami, es bastante diferente como se ve aquí, lo más que llegamos fue a 20 y algo de fallecimientos en un día, creo que 25 por ahí, mientras que ahora estamos prácticamente al doble en un día que hubo casi el doble de fallecimientos que lo que hubo en lo más alto del año pasado. Esperemos que no pase más, ojalá las medidas que se aplican funcionen bien y bueno, y aquí es la responsabilidad compartida, nosotros como individuos, también nuestras organizaciones, nuestras empresas, también el Estado y por supuesto a nivel internacional. Todos tenemos que participar en la solución porque si no, no vamos a lograr solucionarlo. Doctor de Camino, muchas gracias. Voy de nuevo a poner la página del doctor Tomás de Camino para que usted allá en su casa accese la página y pueda además analizar en detalle todo el trabajo que han hecho el doctor de Camino y también con la participación de don Santiago. Muchas gracias, don Tomás. Muchas gracias, don Ignacio.